En el segundo video de este canal conté mi primera experiencia con la literatura japonesa. Conté cómo había leído el cuento Rashomon de Ryunosuke Kutagawa y no había sido una buena experiencia. Luego de esa experiencia vinieron algunas otras un poco más sutiles que no fueron realmente tan importantes, salvo una que espero comentar más adelante. Sin embargo, ninguna experiencia fue realmente tan satisfactoria hasta que leí esta novela, País de Nieve de Yasunari Kawabata, y lo cambió todo para mí en términos de la literatura japonesa. Hace más o menos 11 años atrás, exactamente, yo estaba estudiando un diplomado en estética y filosofía, tiempos aquellos, en el que tenía que hacer una monografía en torno al tema del arte en la modernidad. Y coincidentemente yo estaba leyendo esta novela, País de Nieve. Y no sé si fue por la pasión que me despertó el libro, por mi amor por la cultura japonesa en general, o por mi talento de ver comparaciones y similitudes en todo, pero dije, bueno, aquí hay un ejemplo de esto, entonces voy a hacer mi monografía sobre País de Nieve, de Yasunari Kawabata. Y así lo hice. No me pregunten qué nota tuve, realmente no me acuerdo, ya ni siquiera me acuerdo, pero sí que tengo guardado hasta el día de hoy esa monografía que escribí en mi computador, y mientras pensaba en qué podía comentar acerca de esta novela sin tratar de dar una lectura tan generalizada ni de dar spoilers tan detallados, se me ocurrió hablar de esta visión que, para bien o para mal, quizá un poco imprecisa o no, me parece que tiene bastante sentido. Partamos entonces por el principio. ¿De qué va esta novela? Esta novela contiene un rasgo que comparte con varias otras y que ya lo comenté en el video de Rashomon, y es la aparente falta de una trama definida. País de Nieve gira en torno a las relaciones o dinámicas entre dos personajes. Por un lado está Chimamura, que es un diletante de Tokio, un hombre acomodado que vive la vida básicamente como si fuera una suerte de flaneur dentro de su propia cultura o su propio país. Y Komako, una chica bastante más joven, que es de pueblo, que pasa de ser una aprendiz de geisha o una ayudante a ser una verdadera geisha. La novela nos va contando distintos episodios de la relación de ellas, partiendo por hacer lo que se llama el lenguaje literario un in media res, es decir, parte en el presente, luego vuelve al pasado, al inicio, y luego vuelve al presente nuevamente y retoma hacia lo que podríamos decir el futuro. Al igual que pasa con otras novelas u obras de la literatura contemporánea japonesa, no podemos realmente establecer una trama específica, sino que tenemos estos episodios que nos van narrando la relación o la dinámica que existe entre estos personajes. Y es precisamente sobre ella que gira toda esta temática. Curiosamente, si has leído a Kawabata, sabrás que esto es un elemento que se repite en todas sus novelas, una suerte de relación compleja, un poco efímera, que nunca termina de definirse. Lo vemos en Kyoto, por ejemplo, lo vemos también en Lo Bello y lo Triste, lo vemos también en su primera obra, que fue de hecho un cuento. De alguna manera, las relaciones amorosas para Kawabata siempre terminan en una suerte de estado en que no hay nada definido como tal. ¿Qué es lo que diferencia a País de Nieve? A mi parecer, lo que la diferencia es el hecho de que esta novela se enfoca en destacar este acto de efimeridad que tienen estas relaciones, y lo hace a través de la observación. Si hay un detalle que caracteriza a esta novela es cómo pone énfasis en cómo uno de estos personajes, Chimamura, el hombre, se dedica a observar su propia dinámica con esta joven en vez de vivirla de manera real. Casi desde el principio se nos establece un hecho bastante importante, y es que todo este pasaje que nos narran en la novela forma parte de, podríamos decir, un paréntesis en la vida de Chimamura. Se nos dice que Chimamura tiene su vida hecha y derecha y formada en la capital, en Tokio, que tiene una esposa, que tiene hijos, que tiene, digamos, su vida armada, y de vez en cuando desea desconectarse de la realidad, viaja a las montañas y tiene esta relación muy extraña, muy indefinible con esta chica Komako, quien por su parte sí parece tener un interés mayor en él, pero también sabe la naturaleza de esa misma relación.
Y por aspectos técnicos, el hecho de que ella sea una geisha y él un cliente, también sabe que esa relación no puede prosperar, no al menos como quizás ella desearía. Algo que también caracteriza a estos dos personajes es su gran pasión por el arte. Sin embargo, para ambos, el arte parece ser algo que está alejado, algo que se observa, algo que se mira, pero que jamás se vive. Se nos cuenta, por ejemplo, que a ella le gusta mucho la literatura y que tiene un cuaderno donde anota los títulos, los autores y los detalles que a ella le llaman la atención de los libros. Un detalle que, como el propio Chimamura le hizo saber, es bastante inútil. O sea, ¿qué sacas con hacer eso? Absolutamente nada. Y curiosamente se nos dice hacer lo mismo acerca de él. Él también tiene esta pasión, en este caso por el arte, las danzas y el teatro, que finalmente no llega a absolutamente nada. Y es precisamente eso lo que va a caracterizar la relación que tiene Chimamura con Komako. Quiero leerles un pequeño pasaje de la novela que tiene que ver precisamente con esto y con esta muy extraña relación que establece Chimamura y esta situación o condición de no llegar nunca a la realidad o a lo concreto, sino que ver todo acerca de eso que se admira, pero desde la lejanía, desde la distancia. Buscando aquí la cita, dice así. Su gusto por la danza tenía el mismo aire de irrealidad, si lo pensaba un poco. Había crecido en el sector comercial de Tokio y estaba más que familiarizado con el kabuki desde su infancia. Sus intereses como estudiante derivaron temprano hacia la danza y el teatro japonés. Su naturaleza insatisfecha, que no encontraba paz hasta saberlo todo del tema que lo desvelaba, lo había llevado al estudio de documentos antiguos, así como a visitar a los directores de todas las escuelas importantes de danza. De allí que empezara a sentir un fastidio equivalente hacia los sopores de la vieja tradición y hacia los reformistas que solo aspiraban a satisfacer su vanidad. Para cuando llegó a la conclusión de que debía sumergirse activamente en el mundo de la danza, persuadido por las figuras jóvenes que más valoraba en aquel instante, sorprendió a propios y extraños orientando su interés abruptamente hacia la danza occidental. Dejó de ver danza japonesa. Comenzó a acumular ensayos y fotos y coreografías de ballet europeo. Incluso se tomó el trabajo de coleccionar, con el esfuerzo que eso significaba, críticas y programas y carteles del extranjero. El placer que halló en este nuevo pasatiempo se debía en gran medida a la imposibilidad de ver con sus propios ojos a bailarines occidentales en acción. La prueba era su negativa terminante a ver ballet ejecutado por japoneses. Nada le resultaba tan agradable como escribir sobre ballet a partir de lo que sacaba de libros. Ese ballet que nunca había tenido ocasión de ver era un arte de otro mundo, una ilusión sin rival posible, una lírica edénica. Lo que consideraba una investigación seria era en realidad una fantasía sin control. Su decisión de saborear los fantasmas de su imaginación danzante a partir de fotos y libros occidentales era como estar enamorado de alguien a quien nunca ha visto. Esa es la cita que me parece a mí mejor describe lo que sucede tanto a Chimamura como a Komako, pero principalmente a Chimamura. ¿Cuál es la diferencia entre ambos, a mi parecer? Que creo que a pesar de que ambos pueden habitar un mismo sitio o un mismo rol, de alguna manera para Chimamura, Komako es su obra de arte. Shimamura sabe que Komako lo ama, sabe que despierta sentimientos en ella. Sin embargo, él se decide a observar eso, en vez de responderle, en vez de cuestionarse a sí mismo cuáles son sus sentimientos y qué puede hacer al respecto, lo ignora por completo y se dedica a observar esta suerte de criatura que él mismo sin querer ha dado origen a través de los sentimientos. Shimamura es meramente un observador, en este caso de el arte del amor o del enamoramiento, de lo que él provoca en una muchacha joven que está en una situación completamente diferente a la suya y que no puede evitar lo que siente.
Un elemento fundamental para poder expresar esto es precisamente la nieve que es blanca, que es inmaculada y que en este país de nieve, que es un sector de Niigata en la isla de Honshu, que es uno de los lugares que más suele tener grandes nevadas en Japón, representa la pureza de lo que es, pues, perfecto. ¿Y qué es perfecto? Nada, excepto la ilusión. Y eso es precisamente lo que ocurre acá. Este amor no pasa de ser un enamoramiento, no pasa de ser una ilusión, no pasa de ser un potencial que nunca se convierte en una realidad. Lo que nos narra la novela no es la realidad de Chimamura, no es parte de su vida. Es como si en algún momento viajáramos a esa suerte de elipsis, esa suerte de ensueño o mundo paralelo quizás de Chimamura donde habita esta otra criatura que es Komako, pero que nunca va a ser su realidad. Y eso es algo que ella sabe perfectamente bien. Finalmente, esta novela nos entrega una imagen en que la nieve lo rodea todo en su condición de pureza, en esta suerte de blancura que representa la perfección, pero en este caso la perfección de la ilusión. Y es perfecto precisamente porque es una ilusión. Cuando yo hice mi monografía acerca de la modernidad hace 10 años atrás, lo hice porque en ese entonces estábamos estudiando concretamente el tema de la modernidad, el arte en la modernidad. La modernidad, por el contrario, es un concepto bastante más occidental, que no topa mucho con Japón. Pero, curiosamente, sí. Sabemos que la cultura japonesa y la cultura oriental en sí tiene su propio mundo, pero desde cierto momento, posiblemente desde el siglo XX, un poquito antes quizás en adelante, ya comienzan a juntarse, ¿no es cierto?, a medida que Oriente va abriendo sus límites, ¿no es cierto?, y comienza a juntarse también con Europa y con el resto de Occidente. Yo comentaba en uno de los videos anteriores de literatura cómo en el siglo XVIII Japón se abre después de 2 siglos de encierro y deja entrar a Europa y comienza a dialogar con este nuevo continente y es cuando empiezan a fusionarse un poco los estilos en cuanto a ciencia, pero también en cuanto al mundo más cultural. Y es cuando llega también la literatura de Occidente a Japón y comienza a tocar la literatura japonesa, digamos, con un toque un poco más occidental. ¿Y por qué me llama la atención esto? No solamente porque Yasunari Kawabata, que por cierto fue el primer premio Nobel de Literatura de Japón, es un ícono de la literatura y de la época moderna de Japón, de este siglo XX, del que de hecho Kawabata absorbe mucho de las vanguardias culturales y artísticas, sino porque de hecho también conecta con un elemento muy importante de la modernidad y es la transformación que sufre el arte dentro de este nuevo estilo de vida. Anteriormente, de alguna manera, el arte iba de manera intrínseca con la sociedad en general. Teníamos esta visión, por ejemplo, de la poesía, que era una visión un poco más alejada de temas concretos o mundanos y más bien algo relacionado con algo etéreo, algo ligado a los sentimientos, a las emociones, a la belleza, a la estética. Esta visión del poeta inspirado, que se inspiraba a la luz de la luna, ¿no es cierto?, se fue transformando a medida que el mundo también tomaba un cariz un poco más material, un poco más concreto. Hoy en día tenemos una visión completamente distinta. Personalmente me sorprende ver cómo a día de hoy, al menos dentro de donde yo me muevo, la poesía, incluso la poesía que fue siempre un género tan increíblemente personal, ha tomado carices muy sociales, a tal punto que de hecho hay quienes no consideran buena poesía a una poesía que sea precisamente la poesía antigua, llena de metáforas y figuras retóricas, sino más bien lo que se considera de calidad hoy en día es una poesía que retrate de manera directa la realidad social. Sin embargo, en pleno siglo XX, cuando la modernidad ya se estaba recién asentando, este cambio era bastante drástico. Sabemos que esa época de Japón, ¿no es cierto?, fue particularmente distinta. Tenemos autores como Yasunari Kawabata, Ryunosuke Akutagawa, Osamu Dazai, etc. Todos los autores contemporáneos que hoy en día forman la base de lo que podríamos llamar la literatura moderna y contemporánea japonesa, fueron los primeros que vivieron esta transición que para ellos fue ciertamente dolorosa. No olvidemos que hubo una guerra y una
bomba atómica de por medio, ¿no? Sin embargo, hay otro fenómeno importante aquí. Y recuerdo que cuando hice mi monografía me apoyé mucho en la figura de Charles Baudelaire, un poeta a quien yo admiraba mucho porque hacía sus poemas en prosa, que es algo que a mí me gusta mucho particularmente y que también lo he intentado a ratos. Baudelaire es un ejemplo de lo que fue el poeta en la modernidad. No el poeta moderno necesariamente, sino un poeta quizás en transición, un poeta que estaba recién pasando de este estado previo de cómo era la sociedad y la cultura a un estado nuevo. Y se comentaba en fuentes bibliográficas cómo Baudelaire, por ejemplo, encarna lo que es el poeta que pues ya no narra desde adentro o no narra lo de adentro, sino que narra lo externo. Es el poeta que ya mira el mundo, una suerte de una figura cercana al flanera, esta persona que viaja y que observa su mundo y que puede hacer poesía a través de eso. Pero no es solamente eso, el poeta o la poesía o el arte en general, el artista deja de ser bien visto y pasa a ser un marginal. ¿Por qué? Porque la sociedad en la modernidad comienza a enfocarse en otro tipo de intereses, en la industria, en el desarrollo, en la evolución, en todo lo que tiene que ver con las ciencias duras que comienzan a dominar el mundo. En contraposición a eso, el arte pierde poder y todos estos poetas o estos artistas que hoy entendemos como bohemios, que vivían de la emocionalidad, de la subjetividad, del mundo interno, de las percepciones, quedan rezagados, quedan aislados, se aíslan del mundo. El arte ya no forma parte de esa sociedad, sino que es un lujo, es una cosa extravagante, una cosa que solo unos pocos marginados se van a atrever a hacer. Y van a ser ellos los que en su rol de bufones van a retratar la realidad. Y hablando de eso, no puedo evitar mencionar la figura del bufón en la obra de Shakespeare, por ejemplo. Es muy curioso ver que en la obra de Shakespeare, se caracteriza por retratar la realidad versus la marginación de ella, es decir, el centro y la periferia a través de la figura del rey y del bufón respectivamente, en varias de sus obras reflejaba, ¿no es cierto?, o presentaba personajes que eran la realeza, que eran reyes, que eran personas que estaban al poder o al centro de la sociedad y de lo que era bien visto o normalmente visto en la sociedad, mientras que aparecía una suerte de loco. Muchas veces era un bufón, muchas veces era un verdadero vagabundo, un loco, un marginado, un ser que desde su marginalidad es capaz de ver la realidad del centro, ¿no es cierto? De ese centro tan bien visto y ver todo lo que no se ve, lo que el centro mismo se niega a ver. ¿No? Me llama la atención o me viene a la mente muy especialmente en Rey Lear, este rey que con su orgullo genera un tremendo drama. No voy a hacer spoilers de eso. Y de pronto aparece un loco que muy sutilmente, ¿no es cierto?, por las piedras trata de darle un mensaje sutil acerca de todo lo que está mal en él y todo lo que está haciendo mal. Lo mismo me pasa de pronto con las figuras, por ejemplo, haciendo una relación, quizás la figura del loco en el tarot, la figura de el bufón de Acuario, ¿no es cierto? Este personaje de la marginalidad que siempre viene a mostrarnos la perspectiva de afuera, una perspectiva que nosotros no podemos ver precisamente porque estamos insertos en el centro de la sociedad. De alguna manera, nuestro artista, ¿no es cierto? Nuestro artista antiguo pasa a ser en la modernidad esta suerte de loco, esta suerte de bufón, este marginado, que desde su percepción tan particular y alejada del centro es capaz de entregar una nueva visión. ¿Y cuál es o cuál fue la unión que yo hice en aquel entonces? Que Yasunari Kawabata, con este personaje Chimamura, con todo lo que pudiera provocar de bueno y de malo, en tener esta condición de observar la realidad, pero no formar parte de ella, es decir, limitarse o echar un paso atrás para poder observar la realidad y también observar el arte, de alguna manera se asemeja a este artista moderno. Y en ese momento no me hizo tanto ruido porque yo no conocía tanto de la cultura japonesa en ese entonces, pero hoy en día, en retrospectiva, me llama mucho la atención porque precisamente en la época de la modernidad alcanza a encontrarse, a hacer su punto de unión con Japón.
que también en esas épocas estaba comenzando a desarrollarse, a occidentalizarse o a modernizarse, como generalmente se dice. De modo que curiosamente e inesperadamente sí puede haber un toque de unión ahí. De alguna manera, la modernidad parece ser o haber sido un fenómeno que afectó a todo el mundo, donde ni siquiera Oriente ni los lugares más recónditos del mundo son capaces o fueron capaces de ser una excepción a eso. Japón se unió mucho a Occidente durante esta modernidad y no me extraña que Yasunari Kawabata, que es el autor por excelencia que marca la transición entre la tradición y la modernidad japonesa, esté impregnado de este tipo de realidades. Curiosamente encontramos en la modernidad un punto de unión tanto en Japón como en Occidente. Yo hice esa monografía hace 10 años atrás pensando en una exigencia que venía de un medio completamente occidental. Lo que yo estudiaba en ese entonces no contenía para nada la mirada oriental, no tenía nada que ver con Japón y sin embargo al hacer la lectura me pareció inevitable notar que había un punto de unión, un punto en común entre esa modernidad occidental y la realidad que proponía Yasunari Kawabata a través de su personaje. Y hoy en día, conociendo la historia de Kawabata y su contexto, no me cabe duda de que, aunque sin intención, definitivamente Kawabata y su obra son un resultado de una época y de un fenómeno que sin duda alguna afectó a todo el mundo por igual. Me gustaría mucho leer tus comentarios. Me imagino que muchas personas lo habrán leído y si no lo has leído me gustaría mucho recomendarte esta novela. Yasunari Kawabata fue, como comenté, el primer premio Nobel de literatura de Japón y fue un autor que sentó unas bases bastante, digamos, establecidas acerca de lo que fue en algún momento la cultura y la literatura japonesa tradicional y en lo que se fue convirtiendo de a poco. Esta novela ofrece una experiencia bastante única, porque a pesar de su particularidad, de esta falta de trama, de esta suerte de condición efímera, de elemento efímero en que nunca toca tierra, tiene elementos estéticos tan sabrosos, tan sutilmente expuestos de manera delicada, pero también hermosa, que es inevitable no ver la belleza en eso. La naturaleza, como metáfora de la realidad, de los sentimientos, de lo que se vive, está presente. Y en este caso, Kawabata eligió el escenario ideal, en las montañas, en la nieve, en un lugar alejado de la realidad mundana, para reflejar esta condición del artista moderno, este artista que quizás no sabe cómo vivir bien la vida, que busca aislarse de la realidad un momento y encontrar un momento para poder vivir de la belleza, que es, creo yo, lo que hace finalmente nuestro Shimamura en esta novela. Si has leído la novela, me encantaría leerte en los comentarios qué te pareció, si te gustó o no, si tienes una perspectiva, una lectura parecida a la mía o si te parece algo distinto. Igualmente te invito a leer sobre la biografía de Yasunari Kawabata, sobre su contexto, porque, como digo, es un autor que tiene mucho que ver con la transición cultural que hace Japón y es una lectura absolutamente deliciosa, así que no hay forma de que no te pueda recomendar esta novela. Gracias por acompañarme en este video y espero verte en un próximo video.